flexión pura, que en realidad yo creo que no se da nunca, porque una flexión normalmente va asociada a un cortante, ¿vale? Cuando tienes una carga perpendicular, por ejemplo, a una pieza, a la dirección de una pieza, esa propia flexión va asociada a un cortante, ¿vale? Pero bueno, el caso de flexión pura sería aquella en la que la pieza solamente está solicitada por un momento flector y ni siquiera existe cortante. Puede ser una flexión pura simétrica o disimétrica en función de si el momento flector está aplicada en una dirección y en la otra, de las dos directrices de la pieza, o solamente en una, ¿vale? El esquema sería no este, que sería el de flexión simple, sino el teórico de solamente tener momento flector. Y esto de aquí despreciándolo, pero es que a mí no se me ocurre que pueda existir esto, ¿vale? Porque una carga perpendicular, lo que os digo es que genera ya esto. Entonces, flexión simple es el caso habitual de una viga apoyada con una carga perpendicular, donde aparece una flexión y un cortante y una flexión, ¿de acuerdo? Puede ser simétrica de nuevo o disimétrica si esta flexión trabaja en un plano o en los dos perpendiculares. Flexión compuesta, además del momento flector y el cortante, aparece un axil, sería el caso de un pilar, es al que acabamos de ver, ¿vale? Pero luego, cuando defines qué tipo de viga va a trabajar a flexión, ¿qué dos factores tienes en cuenta? Una, que la tensión que se deriva de la aplicación de un momento flector es inversamente proporcional al módulo resistente. Por lo tanto, cuando una viga está solicitada a flexión, el módulo resistente en la dirección que analizo es básico, ¿vale? Porque al final está relacionado con la tensión que provoca el momento flector. Y a su vez, esa flexión provoca una deformación, y la deformación es inversamente proporcional a la inercia de la pieza. Al final, necesito un módulo resistente y una inercia que respondan a una flexión. ¿Qué pieza va a trabajar mejor? Si necesito un módulo resistente e inercia, la pieza que tenga el área, la mayor parte del área, lo más alejada posible de su centro de gravedad. Esa será la pieza que tenga mayor módulo resistente, mayor inercia y que por tanto trabajará mejor a flexión, ¿vale? Pero claro, eso es lo teórico. Luego a lo mejor yo digo, sí, una pieza IPE500, por ejemplo, tiene su masa más alejada del centro de gravedad que un HB200, que son más o menos equivalentes. Pero a lo mejor es que la altura del edificio no me permite poner una IPE500, porque no es suficiente, no tengo suficiente altura libre. A lo mejor tengo que ir a un perfil menos óptimo, como es un HB200, pero que el condicionante de la altura me lo salve. Por tanto, a veces hay que añadir otros condicionantes. Otro factor, es lo que os digo aquí, pero otro factor que no solamente debo considerar la flexión en el plano de la viga, sino que existe el fenómeno del pandeo lateral, que la viga pueda volcar. Por lo que a veces debo tener muy en cuenta que la respuesta en el sentido transversal de la viga también sea una concreta. Por tanto, garantizar una inercia en la dirección perpendicular. Que no se abolle la pieza, que no se abolle. Si estoy trabajando con perfiles esbeltos, como pueden ser los armados, que no se produzca abolladura del alma y del ala, ¿vale? O sea, hay otros condicionantes aparte de la teoría inicial. Dentro de los tipos de vigas, aquí os resumo un poco los que hay. Vigas de alma llena, que pueden ser los perfiles laminados. Los perfiles laminados, IPS, HBs, HMs, los que queráis, o vigas armadas y perfiles reforzados, ¿vale? Esos serían aquellos perfiles que tienen el alma maciza, no agujereada, no perforada. Y luego tenemos las vigas alveoladas o vigas void, que no sé si todos lo habéis visto, pero serían unas vigas de este tipo. Son vigas que en realidad tienen unos alveolos, que llamamos, que son unas perforaciones en el alma, que en realidad estas vigas, y eso continuo a lo largo de la pieza, que en realidad son unas vigas que parten de un perfil laminado convencional, donde se hace un corte en greca, que se genera en taller, con un oxicorte, y entonces lo que se hace es secciono un perfil original y al final decalo una parte sobre la otra. Creo que tengo aquí un esquema. Fijaos. Yo corto un perfil original con un corte así grecado y luego decalo estas piezas de manera que esta parte pasa a estar aquí. ¿Y qué consigo al final? Que de un perfil original que tiene esta altura, al decalar estos dos tramos que se han cortado, fijaos qué altura paso a tener ahora. Es un perfil donde se aleja mucho más el área original del centro de gravedad de la pieza.
con lo que estoy incrementando de una manera exponencial la inercia y el módulo resistente de la pieza al separar el alma. La única, bueno, aparte de otras desventajas que tiene, es que su capacidad a esfuerzo cortante se reduce por los agujeros que tiene el alma. Sabemos que el alma acaba subiendo el cortante de la pieza, por tanto son un poco más débiles frente al esfuerzo cortante, pero es un perfil que acaba siendo muy rentable porque sale de taller directamente montado y al final muchas veces permite, tiene muchas ventajas, pasar las canalizaciones por aquí. Las instalaciones a veces van reñidas con la estructura en el edificio. Ahora se lleva mucho en muchos locales, restaurantes y demás, se ve la estructura, se ve el paso de las instalaciones y a veces se combinan vigas void o vigas alveoladas con el paso de las canalizaciones por el centro. Y acaba siendo una imagen que a mí por lo menos me gusta. ¿Vale? Entonces, aparte de las vigas macizas tenemos las vigas alveoladas o vigas void, que serían estas, y luego tenemos las cerchas. ¿Vale? Sí, esos cerchas, que todos sabéis lo que es una cercha, ¿no? Es un perfil donde se sustituye el alma por un entramado de cordones y de diagonales que al final lo que consiguen es salvar, tienen alturas mayores y salvar luces considerables con cargas normales. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué os indico? Aquí os indico, os lo leéis con calma, pero ¿qué orden de luces de trabajo podéis considerar con perfiles de este tipo, con perfiles armados, perfiles laminados, perfiles armados y perfiles reforzados, y qué dimensiones y solicitaciones acaban admitiendo, ¿vale? Luces del orden de 10-15 metros, de 30, ¿vale? Para que tengáis un orden de magnitud. Armadas. Aquí os pongo un ejemplo de prontuarios de perfiles laminados, os indico en el anejo para que los tengáis a mano. Perfiles británicos, por ejemplo, tipos de perfil de estas características. A veces a mí, por ejemplo, me resulta poco habitual trabajar con este tipo de perfiles, pero cuando te viene una estructura realizada en otro país donde se ha empleado esta perfilería, tienes que tenerla a mano, porque si no dices, ¿y qué características tiene? Existen en cualquier país, existen prontuarios de perfiles, ¿vale? Por tanto vas, lo buscas y ya está. Aquí ves en la altura, o sea, te da lo mismo. Nadie da más en un país que en otro, o sea, al final todos trabajamos en el mismo diseño. Este organigrama a mí me va muy bien para entender cómo se trabaja con tipos de perfiles diferentes cuando hablo de flexión. Os lo pongo por si os ayuda. Cuando tenemos perfiles laminados y vigas compuestas, partimos de unas solicitaciones, de unas cargas que las solicitan, ¿no? Entonces, si yo parto de estos dos tipos de perfiles laminados o vigas compuestas, ¿qué comprobaciones debo hacer? Que no falle por flecha, que no falle por tensión, que no falle por pandeo lateral, lo veremos hoy o mañana. Es decir, las piezas sometidas a flexión tienen posibilidad de pandear lateralmente porque tienen una parte comprimida de esta pieza y esa parte comprimida puede volcar. Este es el fenómeno de pandeo lateral, lo debo comprobar. Comprobación de la frecuencia de vibración en el caso de que sean estructuras sometidas a cargas oscilantes, que es lo que os dije el primer día. En un estadio, por ejemplo, donde haya acumulación de personas no constante, o sea, ascensores, o sea, maquinarias que puedan afectar. Pero bueno, estas comprobaciones las haré directamente en este tipo de vigas para empezar. Cumple, lo llevo a obra. No cumple, redimensiono, cambio su dimensión, vuelvo a hacer estas comprobaciones y si cumple, lo llevo a obra. Este es el proceso habitual en este tipo de perfiles. Cuando trabajo con vigas armadas, antes debo comprobar la abolladura. Abolladura del ala, proporción entre el ala y alma, mirar que sea un perfil diseñado más o menos bien proporcionado, que la unión entre el ala y el alma sea la correcta y que no se abolle el alma. ¿Vale? ¿Que esto cumple? Paso a hacer las comprobaciones de cualquier otro perfil. ¿Que funciona? Lo llevo a obra. Bueno, que no cumple, pongo rigidizadores. Si rigidizando la pieza consigo que el perfil original funcione, con estos rigidizadores lo vuelvo a comprobar y si funciona, paso a las comprobaciones generales, ¿vale? Si funciona va a obra y si no, lo vuelvo a redimensionar. Este es el esquema lógico trabajando con uno o con otros. Aquí os explico un poco las ventajas de la viga void. Consiguen una mayor inercia y una mayor capacidad de flexión, ¿vale? Por la distancia que pasa a tener el área respecto al centro de gravedad, peso reducido, permite el paso de canalizaciones, posibilidad de regular su canto. A veces no solamente haces esto, sino que si por ejemplo necesitas
un poco más de altura para ganar inercia y ganar módulo resistente. Incluso en obra, en taller, perdón, le puedes decir que decalen las piezas, pero que además aquí añadan unos tramitos de chapas, siempre iguales, que todavía aumenten la altura, del mismo espesor que el alma, que a la vez hacen ganar, ¿vale? O sea, eso a veces se hace. O incluso en vigas inclinadas, o sea, que tengan que tener una pendiente, se va haciendo que estas placas añadidas cada vez tengan mayor longitud, mayor altura, de manera que al final lo que consigues es una viga inclinada. Esto también se ha hecho en el taller, se lleva de taller directamente a obra y eso es una gran ventaja, la montas y la llevas. ¿Esta soldadura no penaliza la resistencia del material? Sí, claro, pero sueldas en taller en unas condiciones óptimas y las compruebas, las soldaduras. Por lo tanto, esa soldadura hecha en taller es como si fuera la propia alma. A mí una soldadura en taller nunca me preocupa, nunca, porque pasa unos controles que te garantizan que ese material está bien hecho. Si viene un perfil de taller mal soldado, quiere decir que el taller está fallando, no el soldador del taller. Porque hay un soldador, hay un control, hay un taller, es decir, que si esta soldadura se hiciera en obra, entonces sí que sería más delicado. Y si te tuvieran que hacer este corte en obra, ya no lo hagas, porque entonces las muescas serían, o sea, no. Pero como esto ya viene de taller, así que se penaliza y al final la curva de pandeo será la C en lugar de la B y todo esto que luego ya lo tendrás en cuenta, pero ¿qué? Desde la curva B a la C harás esa comprobación y al final tendrás un perfil de mayor altura con menos peso que cualquier otra viga maciza y te tendrá las garantías por los propios que te. Es el equivalente al hormigón que viene también de fábrica. O sea, Claro, que ya sabes sí, que viene con sí. H. Viene bien. Sí, pero en el hormigón de fábrica el camión que lo transporta le añade agua. Y aquí no hay agua añadida. Y ese factor es importante, ¿eh? Porque el agua no va bien echarla para que si tardo de aquí a allá, y eso lo hace. ¿Aquí también le ponen hielo? ¿A dónde? Al hormigón cuando viaja muy lejos. En Sí. Panamá cuando viaja Carro. largas Es que aquí hace tanto distancias. calor. Sí, allá sí. Sí, bueno, es que igual ustedes no construyen en verano porque supuestamente no se puede. Aquí sí. Temporada turística, ¿no? Aquí sí. Sí. En verano sí. Ah, pero no es Aquí se construye menos en verano porque la gente se va de vacaciones. Los trabajadores. Nosotros le ponemos Hielo, sí. no tienen que dosificar el hielo cuando el camión va a estar Muy estás lejos. construyendo en el medio Sí, de la sí, ciudad sí, y sabes que sí. el camión va a demorar 1 hora en poner hielo. Y revisar si no queda algo la funda Ajá. adentro, en la bolsa. ¿Revisar Sí. Y si llega la hora, llega quemado. Funciona. No, por eso que el material de hormigón y el acero es que no tienen nada que ver, porque es que el material acero te da una garantía de que no lo pueden manipular. Luego sí que lo manipulan en obra porque hacen perforaciones, lo sueldan mal, tal, sí que hacen, pero no las mismas trastadas que se puede hacer en el hormigón. En el hormigón el agua, la temperatura atmosférica, que hiele, que no hiele, que vibre mal. O sea, el material puede ser genial y luego si no lo vibran unas coqueras que cuando vas a la obra dices, ostras, es que, a ver, pica aquí y la coquera sigue hasta que llega la armadura. O sea, es mucho más, el error humano está mucho más. Vale, entonces fijaos, para una misma cantidad de acero, fijaos cómo aumenta la altura, 1,5 veces la altura original y cómo aumenta la inercia, 2,25 veces, más del doble, ¿eh? Con el mismo acero del perfil original, es muchísimo, o sea, es una ventaja tremenda. Claro, te tiene que caber la viga, si la altura libre no te permite hacer esto, pero claro, es que si tú lo dimensionas con una viga maciza, seguramente aquí te vas a un HB con un alma y una altura de ala que pesen muchísimo más que una viga alveolada. Muchísimo más. Entonces la ventaja es importante. Menor gasto de pintura, esto es un poco más anecdótico, pero sí que es verdad, porque al final una viga de esta altura con todo el alma maciza acaba siendo más pintura, ¿eh? O sea, al final se ahorra en pintura. Inconveniente, el comportamiento del esfuerzo constante, que no se puede olvidar a la hora de comprobar una viga, ¿vale? Porque el alma está aligerada y por lo tanto de ahí podemos tener un error. Y a veces no se Prontuarios de viga, matizan. ¿perdón? A veces no se matizan los de... Sí, ahora os voy a hacer un ejemplo. Ahora vamos al anejo. No sé si lo he abierto. El primer anejo que os muestro aquí, aparte del prontuario de perfiles para que lo tengáis a mano, aquí tenéis prontuarios de vigas Voigt. Incluso existen prontuarios de vigas Voigt, o sea, el perfil de viga Voigt que sale a partir de una IP de 140, de 160 y tal, fijaos que nos dice
la distancia entre alveolos, la altura total, ¿vale? P sub I, que es la distancia entre alveolos, la altura del cordón. ¿Estáis habituados en general a trabajar con voids en otros países o no? No. No lo habéis visto. Bueno, pues cuando nos dan un prontuario de vigas void, H sub C, ¿a qué le llaman? Pero no sé si por el sismo. H sub C es esta altura, Por el la altura cortante del de cordón cada- superior y del inferior, ¿vale? H sub C sería esto. A veces le llaman V también. Podéis encontrar otro prontuario donde esto se llame V, ¿vale? Pero viene a ser lo mismo. H, los valores prima suelen ser del cordón. Perdón, los valores prima suelen ser de la sección total. Y los valores pequeños suelen ser del cordón. A sub C, y V sub C y I sub C es área del cordón, área de esta pieza, o de esta, que es equivalente, módulo resistente del cordón, inercia del cordón, ¿vale? I sub 0 lo tenéis indicado aquí. No lo veo, ahora en el ejemplo lo repasaremos, pero yo diría que en el prontuario está. Ahora en el ejemplo os lo indico, ¿vale? I sub 0 lo que es. Esto sería del perfil global, y aquí tenéis prontuarios para perfiles tipo IPE y para perfiles tipo HB y HM, diría. No, O HB seguro. Sí, HB. También encontraríais, ¿eh? Si fuerais a la Lensilesa, por ejemplo, tiene prontuarios de HB. Aquí veis cómo trabaja un navegador. Fijaos. Está aligerado. En una viga void, si yo secciono esta pieza de aquí, la viga void sería esta de aquí. H sub A, ¿qué le llamamos? A la altura del alveolo. V o H sub C sería la altura del cordón, que es igual arriba y abajo. I sub 0 lo tenéis aquí. Si no lo tenéis, tampoco. Bueno, eso. A sub C, área del cordón. I sub C, momento de inercia del cordón. W' sub X es el módulo resistente de la sección total. Inercia de la sección total. P sub I, distancia entre alveolos. Es esta distancia de aquí. La distancia medio a medio. entre cada centro de alveolo, que es constante a lo largo de la pieza. Dime. ¿Qué pasa con el material que cuando arman las vigas le ponen transversalmente al alma, como unas rigidador. alas pequeñas? Un rigidador. Porque Ajá. si tú haces una comprobación local y aquí te falla la pieza, puedes optar o por macizar todo esto de aquí o por poner un rigidizador aquí que evite que falle. Este rigidizador es por un fallo local acortante seguramente de la pieza. O a flexión. Sí, sí. Ahora lo verás, me parece que lo explico más adelante. Bueno, ¿qué comprobaciones debo hacer en una viga void? ¿Vale? Debo comprobar que la deformada cumple, como cualquier otro perfil. ¿Vale? La deformada debe cumplir los límites de la norma. Comprobar la tensión normal en el punto A. Fijaos qué puntos son críticos en la viga void. La A, que es la sección más solicitada, que podría ser esta o esta. Esta, si es una viga bien potrada, por ejemplo, la máxima tensión la tendría arriba. Este de aquí, si es una viga biarticulada, el momento flector máximo lo tengo abajo, ¿vale? La sección más solicitada. B, que es este punto de aquí, o el equivalente aquí, el extremo de cada uno de los alveolos, pero que en realidad a la hora de comprobarlo la norma me deja simplificar, y cuando yo compruebo este alveolo, en lugar de hacer una comprobación para este punto y para este, me dice, te quedas tranquilo si compruebas este punto B y ves que funciona. Si la tensión normal en este punto funciona. Comprobación 1, deformación. Comprobación 2, tensión normal en el punto A, de la fibra más solicitada. Comprobación 3, tensión normal en el punto B, que viene derivada una parte de la flexión general de la viga y otra parte del cortante que solicita la viga en ese punto. Ahora veréis. ¿Vale? Tensión normal en el punto B. Y aparte, tensión tangencial en el punto C, que vuelve a ser este punto C y este punto C, pero que la norma nos deja simplificar y comprobar aquí, el punto C, ¿vale? Para evitar comprobación aquí y comprobación aquí, ¿vale? Esto es lo que os explico aquí. Entonces, ¿cómo compruebo la tensión en el punto A? Bueno, la deformación es evidente. Yo tengo una flecha, ¿no? Aparte de aplico la carga, obtengo una deformación en la pieza y al final tengo una inercia general de la pieza, ¿no? Pues relaciono esa deformación con la inercia y miro que no supere el límite que me dice la norma, L partido por 500 o por 300, lo que toque, ¿vale? Cuando hago la comprobación tensional en el punto A, ¿qué tengo que hacer? Buscar el momento flector máximo de la pieza. Imaginaos que esta viga void es una pieza biarticulada con una carga
repartida, que tendría un esquema de momento flector de este tipo. Bueno, pues la sección más solicitada a flexión en este caso es esta central, ¿no? Que puede coincidir o no con un paso de alvéolo. Pero yo voy a ir por el lado de la seguridad, porque aunque yo me dibuje la viga y vea que este punto máximo me coincide con una sección maciza, puede ser que en obra haya un desvío, que la pieza al final tenga un poco más o menos de longitud, o que descoloquen un poco la viga y al final que coincida este punto con este punto de aquí. Pues vale la pena ir por el lado de la seguridad, comprobar la sección crítica para que luego en obra no tengamos un susto, ¿no? Entonces, momento flector máximo dividido ¿por qué? Por el módulo resistente de la pieza aligerada, que es la que me ha dado el prontuario para esta sección de aquí y no para esta, que es la máquina, ¿vale? Si cojo ese módulo resistente de ahí, sé que voy por el lado de la seguridad y si coincide el punto más solicitado con el alvéolo, no pasa nada, ¿vale? Esto sería equivalente a la comprobación de cualquier otro perfil, simplemente que aquí estoy cogiendo el módulo resistente de un perfil que tiene esas características, que es aligerado, ¿vale? ¿Que cumple? Me quedo tranquila. Tensión normal en el punto B. Si yo secciono la viga, el punto B ya no pasa a ser la fibra extrema más solicitada, sino que está en el punto superior o inferior del alvéolo, ¿vale? En el caso de una viga biarticulada, el punto B crítico sería de esta sección de aquí, si coincidiera con el alvéolo central, sería este o este, pero la norma me dice que puedo considerar este punto central de aquí. Si fuera una viga bien potrada, pues a lo mejor sería del alvéolo del extremo, en este punto o en este punto, que la norma me dice que puede ser este. Es decir, si la flexión está arriba o abajo, será el superior o el inferior. Pero al final, la comprobación la tengo que hacer en el punto donde está el problema, ¿no? Tensión normal debido a la flexión de la viga. Este punto de aquí va a estar solicitado, por un lado, por la tensión, por el momento flector que solicita la pieza general, y por otro lado por el cortante derivado de la fuerza, ¿vale? Primer paso, tensión normal debida al momento. Imaginaos que esta es la sección más solicitada que pueda ser la de este alvéolo, ¿vale? El punto A es este, o en este caso este, ¿vale? Y el punto B está aquí. Pues por tales, directamente yo puedo obtener la tensión en este punto. Por tales, a una proporción de triángulos. Esta altura es a esta dimensión, igual que esta altura es a esta dimensión, ¿no? La tensión en A es a H medios, siendo H la altura total de la pieza, igual que la tensión normal en el punto B es a H medios menos V, que es la altura del curva. ¿Vale? Con esta proporción obtengo que la tensión normal debida a la flexión general de la pieza en este punto es igual a la tensión normal en A, paradme si llegan las 10, porque hoy me voy a enlazar y ya veo que se me va a ir la hora. ¿Vale? Entonces, porque no vamos a acabar el tema y a veces me pasa eso, pero cuando no acabo el tema no veo el final. Tensión normal en el punto A, ¿vale? Multiplicada por la altura del alvéolo al cuadrado, dividido por 2 y dividido por... Esto viene de aquí, ¿vale? O sea, de la proporción de tales obtienes la tensión en el punto B. Aquí está lo que cuesta un pelín más de entender, yo creo, que es la tensión normal debido al comportamiento similar al de una viga Vierendel. Velázquez, que era un científico, lo que hizo es asimilar una viga Voigt, el comportamiento de una viga Voigt, al de una viga Vierendel. ¿Cómo lo hizo? Dijo, yo esta viga, que tiene esta parte maciza y esta parte maciza, esta parte de aquí maciza, que se va repitiendo, si yo desprecio estos trámites de aquí, puedo decir que el comportamiento de esta pieza es equivalente a este, ¿vale? ¿Esto que me permite? Transformo la carga lineal en unas cargas puntuales, como si fuera una cercha, una Vierendel, y asimilo el comportamiento de esta viga con el de este. Al final, los cortantes son estos, los momentos flectores son estos, ¿vale? ¿Qué consiguió con eso? Al final, si yo de esta viga de aquí aíslo un recuadro, fijaos qué le pasa debido al cortante a este recuadro. Este es el cortante que solicita la pieza aquí y este es el que solicita la pieza aquí. Este cortante provoca una deformación, ¿verdad? Para recuperar esta deformación y conseguir el equilibrio de la pieza en este recuadro de aquí, yo debo aplicar un momento flector, ¿no? Que vale que, si yo ahora esto lo separo aquí, lo aíslo y lo pongo aquí, veréis que al final yo tengo
una pieza solicitada por un cortante aquí y por un cortante aquí, que al final la mitad se lo va a llevar el cordón superior y la mitad lo va a asumir el cordón inferior, ¿vale? Al cortante general que solicita la pieza aquí, la mitad lo asume este y la mitad lo asume este, porque tienen igual área, con lo cual la igualdad de área asumes el mismo esfuerzo. Aíslo este tramo de aquí, ¿vale? O este de aquí, el que queráis. Lo aíslo aquí. Para conseguir el equilibrio de esta pieza, que tiene un cortante de extremos de Q medios, debo generar un momento flector equivalente con este brazo de palanca que vale Q partido por 4 por P sub I, porque esta distancia es constante. P sub I es la distancia entre el paso de alvéolos. Vale lo mismo esta distancia de centro a centro que esta distancia, ¿vale? Que es P sub I. Esta distancia la conocemos porque incluso el prontuario me la dice, ¿vale? Este es el momento flector que consigue el equilibrio de aquí. Pero es que además el momento flector yo lo voy a comprobar, o sea, el cortante al final, o la tensión normal la voy a comprobar aquí y no aquí, ¿vale? Entonces, si el momento flector que yo aplico en estos extremos vale esto, por tales, vuelvo a buscar el momento flector en este punto de aquí, que en realidad no es este, sino que la norma me deja colocar aquí, ¿vale? De manera que al final por tales consigues encontrar el momento flector que añades al momento flector derivado de la flexión general de la pieza, que viene provocado por el cortante que solicita a la viga void. ¿Me habéis seguido? ¿No? La viga void está sometida a un momento flector. Lo último no. Cuando el cortante solicita a esta pieza de aquí, que es la mitad del recuadro, este cortante provoca esta deformación. Para recuperar el equilibrio, tú tienes que aplicar un momento flector que consiga esto. ¿Qué momento flector es? Pues el equivalente a esta fuerza por esta distancia, aplicado en los dos extremos, por tanto dividido entre 2, ¿vale? Q medios por P sub I dividido entre 2 es Q cuartos por P sub I, aplicado en un extremo y en el otro. Esto consigue el equilibrio. Aplico el tales para ver el momento flector en el punto B, en lugar de en el extremo, ¿vale? Y este momento flector, que vale al final Q partido por 24 partido por P sub I y tal, despejo, y vale Q por P sub I dividido entre 12, es el que le añado a la flexión, al momento flector provocado por la flexión general de la viga, que valía la tensión normal por el tales que hemos hecho antes. Esta tensión normal que se deriva de este momento flector, que fijaos, la tensión normal en este caso será este momento flector dividido por ¿qué módulo resistente? ¿Quién es el que asume el cortante aquí? ¿La pieza general? No, el cordón. Estoy trabajando con esta parte de aquí para asumir la mitad del cortante, ¿no? ¿Qué capacidad puedo contar? Solamente con esta. Por lo tanto, tensión provocada por este momento flector asumida solamente por el módulo resistente del cordón. ¿Lo veis? O sea, en el esquema anterior de flexión general de la pieza estábamos trabajando con el módulo resistente general de la sección, pero es que aquí el cortante solamente lo pueden asumir los cordones, a igualdad de capacidad. Y entre 6 y entre 12. Esto viene de aquí, porque si el momento flector que te ha salido de aquí, cuando te vienes en casa de esta fórmula verás, si has entendido esto, aplicarás los números y te saldrá este momento flector de aquí, que simplificándolo llegas a Q por P sub I dividido por 12, ¿vale? Tensión al final es igual a momento flector dividido por ¿qué? Por un módulo resistente, ¿no? ¿De quién? ¿De la pieza general? No, no la tengo aquí. Del cordón, ¿vale? ¿Qué momento flector tengo? Vale Q por P sub I y dividido por 12. Y todo esto dividido por el módulo de C. Pues ahora este de aquí me lo ha pasado aquí. 12 por ¿Ves? Está. Entonces tensión es igual a esto. A Q por P sub I dividido por 12 veces el módulo. Y esta tensión de aquí es la que le sumo a la original que acabamos de encontrar antes. ¿Ves? Perdón. Que es esta de aquí. Esta es la que viene provocada por la flexión, por el momento flector general de la pieza.
y esta es la que viene generada por el cortante, que al final se traduce en una tensión normal, que solicita al punto B, ¿vale? Y esto al final, la suma no debe superar el límite elástico del acero, ¿vale? Entonces, ¿qué otra comprobación debo hacer? Al final, estas piezas pueden tender a separarse, ¿no? La comprobación tangencial en el punto C que me dice la norma es la que me va a garantizar que esta sección de aquí es capaz de asumir el rasante que se genera entre las dos piezas para que no resbale una sobre la otra, ¿vale? Entonces, ahora yo aíslo, en lugar del recuadro que antes hemos aislado, ahora aíslo el recuadro trasladado, ¿vale? Aislaría de aquí a aquí, porque quiero ver la tensión que se produce aquí. Por tanto, despejo este recuadro tipo de la sección, ¿vale? Y voy a ver qué le pasa. Si yo secciono por aquí, aquí tengo unas fuerzas de tracción y de compresión derivadas del momento flector que solicitan a la pieza, que lo descompongo entre este brazo de palanca y al final tengo compresión. Si es una viga biarticulada, esto se traslada en un esfuerzo de compresión aquí y en un esfuerzo de tracción aquí, ¿sí? Si además la pieza está sometida a una carga lineal, uniforme, tengo un valor de cortante aquí y un valor de cortante aquí, ¿no? La mitad lo va a asumir este, la mitad lo va a asumir esto. Total. Además, se me va a generar una fuerza rasante aquí para evitar que una pieza deslice sobre la otra. De este esquema de aquí, aquí tenéis I sub 0, por fin, ¿vale? Del centro de la pieza al centro de gravedad del cordón, ¿vale? Entonces, de todo este sistema de fuerzas que aquí se generan, yo hago un sumatorio, aplico las leyes de elasticidad, ¿vale? O sea, hago un sumatorio, una relación de momentos flectores, de sumatorios de fuerzas horizontales igual a 0 y tal. Hago un equilibrio de fuerzas, ¿vale? R sub 1 es inferior a R sub 2. ¿Por qué? Porque si es una pieza biarticulada, el momento flector en este extremo es menor que el que va al centro, ¿no? Por tanto, sería menor en la izquierda que en la derecha, ¿vale? Y Q sub 1 es mayor que Q sub 2, porque el cortante siempre mayor es cercano al extremo que el tal, ¿vale? Esto de aquí está claro. Equilibrio de fuerzas en la mitad de la sección. Sumatorio de fuerzas horizontales de todas las que aquí hay planteadas, de esta mitad, aíslo esta mitad, que es equivalente a la de abajo, y hago sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0. R1 más R, R1 más R, que las considero en la misma dirección, tienen que ser igual a R2, que la considero en dirección contraria. Si me equivoco aquí, lo único que cambiaré es el signo, pero al final no haré error, ¿vale? R al final será R2 menos R1. Sumatorio de momentos flectores respecto a O, que considero este punto, ¿vale? Con este sistema de fuerzas aplico sumatorio de momentos flectores respecto a ese punto y al final, si a R2 menos R1 es igual a R, lo simplifico, le llamo R, y al final Q sub 1 medios, Q sub 1 2, todo esto de aquí lo simplifico, llego a esta expresión de aquí, que R, llamándole Q sub 1 más Q sub 2 entre 2, Q medio, o sea, el cortante medio, simplifico y al final obtengo que R de este sistema de ecuaciones vale Q medios por P sub I y dividido por 2 veces I sub 0, que es la distancia del centro de gravedad aquí. Este es el rasante que se genera aquí. ¿Qué tensión rasante tendré? Ese valor de allá dividido por el área que trabaja. ¿Qué área va a evitar o va a vencer este rasante? Esta pieza, ¿no? Con esta longitud y su espesor. Esta es el área que debe garantizar que estas piezas asuman el rasante y por tanto no deslicen. Pues Q medios dividido entre 2 veces I sub 0 por A, siendo A P sub I tercios, que es esta distancia, por su espesor, que sería E, es lo que vale la tensión rasante en este punto C. ¿Vale? Aquí tenéis una simplificación, pero ojo, esta simplificación, que no es nada más que sustituir este área aquí, ¿vale? Y despejar, la puedo hacer, la puedo considerar si compruebo un paso de alveolo convencional, ¿vale? Que se va repitiendo a lo largo de la pieza. Pero ojo que cuando llegue al extremo, esta longitud no vale P sub I tercios, porque esta longitud es la que se deriva de la longitud total de la viga, habiéndola dividido en tramos iguales y al final llego a unas distancias sobrantes, ¿no? Que las divido en 2 normalmente. Esta distancia de aquí no es igual a P sub I dividido entre 3, con lo que me debo ir a esta fórmula de aquí y aquí sustituir el área que toque. No P sub I tercios, sino la distancia que toque por E.
Que a veces se comete el error. Cuando compruebo este tramo de aquí, me voy a la fórmula general y aplico esto. No, porque P sub pi tercios no es la distancia que debe asumir el rasante aquí, sino esta distancia por el espesor que sí que es M. ¿Vale? Entonces cogeríamos la fórmula sin simplificar, es esta. ¿Vale? Y esta comprobación hay que hacerla. Entonces, ¿qué hacemos en una viga void? Normalmente si es una viga biarticulada, pues empiezas por el elemento más solicitado acortante, que sería el extremo, y vas haciendo las dos comprobaciones, tensión normal y tensión tangencial. Puede ser que aquí te falle más la tensión tangencial que la tensión normal, pero tienes que ir comprobando las vigas en el centro y en los extremos para combinar los esfuerzos y que al final se pueda asumir la tensión normal y la tensión tangencial. Que llegas a una comprobación en la que la tensión tangencial o normal te falla en este alveolo, por ejemplo, imaginad que falla la tensión tangencial aquí. Si me ha fallado la tensión normal en este punto, ¿qué habré hecho yo? Habré procedido a macizar este alveolo. Es decir, esta viga saldrá de taller con todas las perforaciones menos este y el equivalente del otro extremo, que lo dejarán macizo, ¿vale? O lo macizarán. Si además me falla este, pues macizaré este y macizaré esto y el equivalente en el otro tramo. Pero la ventaja es que esto va a salir de taller, con lo cual me van a traer la pieza que yo haya dimensionado, ¿vale? Si me falla este alveolo y lo he macizado, cuando yo vaya a comprobar la tensión tangencial, la voy a comprobar aquí. ¿Qué creéis? No. No tiene mucho sentido comprobarla aquí porque en realidad si esto es macizo, la sección resistente es esta. En el medio de Claro, en el medio del siguiente paso de alveolo, que puede ser el crítico. ¿Vale? Porque aquí, si la sección que trabaja es toda esta, ahí ya es más difícil, ¿no? Que falle rasante, entonces comprobaría el siguiente. Es decir, yo puedo empezar, por ejemplo, por este extremo comprobando tensión normal. Que me falla aquí, macizo. Que me falla aquí, macizo. Ya no me falla la tensión normal de la pieza. Ahora debo comprobar la tensión tangencial para quedarme tranquila, ¿no? Porque a lo mejor decido que este alveolo ya no lo macizo, pero, ojo, funciona la tensión tangencial. Si esta parte de aquí, esto ya lo he macizado, ya no la compruebo, pero sí compruebo esta. Y si esta me falla, esta pieza se maciza. Porque entonces la sección resistente ya no es esta, sino que es toda esta. Y al final, haciendo estas comprobaciones de tensión normal y tangencial, llegas a tener una viga void con algún tramo macizado. O ninguno, si no falla. Pero antes de salir de taller, tú previamente has hecho estas comprobaciones. Y si te falla alguna, obligas a que macicen antes de salir. O indicas, más que obligas y indicas que no. La única comprobación para esta vida es la como si se tomara como la vida. Como No, las comprobaciones que haces es de flecha, de tensión normal en el punto A, de tensión normal en el punto B y de tensión tangencial. Al final son las comprobaciones que haces en una viga normal también, porque compruebas que no te falle la flecha, que no te falle la tensión normal debido al momento flector, pero ahí normalmente no lo combinas con el portante, porque no tienes el alveolo perforado, y luego sí que compruebas el portante, la tensión rasante, o sea, la tensión tangencial también la compruebas. Pero en este caso lo compruebas en los puntos críticos, que son los pasos de alveolo, donde se combina la tensión de una manera con el trabajo que tiene asimilado al de la viga alveolar. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido más o menos los que no lo habéis visto? Dime. Una pregunta, en la página, me parece la 2, la fórmula de la tensión en el punto A dice momento por D1, momento sub D1. Perdón, me has dicho en la página 2. Una más arriba. Uno más arriba. Ahí está. Aquí. M sub D, M sub PD, 1 me parece que te he dicho. Pero bueno, es el momento flector que tengas en el punto A. Ya, si el punto A es este de aquí, ¿vale? Pues es el momento flector de cálculo que tú tengas aquí. A ver. El momento de cálculo es. No sé cómo, me parece que le he llamado M sub D, ED1. Porque le llamaba así, pero bueno. Es el momento flector que tengas en la fibra más solicitada. Si fuera una viga empotrada, pues a lo mejor estaría aquí, ¿no? Si fuera esta viga bien empotrada, estaría aquí y aquí, ¿no? La sección A sería esta de aquí, o sería este momento flector. ¿Vale? Es el momento flector máximo de la viga.
Esto es repaso, esto sí que practicando con Patricia, si vosotros era, porque ella os hará ejemplos y demás y los podréis escribir. ¿Alguna duda? ¿No? Vale, aquí tenéis un ejemplo de Viga Boy. No sé si queréis que lo haga o paso a... Decidme. ¿Qué hago? Hacer izquierda. Ahora me decís todos, nos vamos a casa. Os lo anuncio, ¿vale? Si queréis. A ver, si no lo habéis visto nunca está bien que lo haga, y si lo habéis visto, a lo mejor no sé, como digáis vosotros. ¿Está resuelto? Está suelto, sí. ¿Preferís mirarlo en casa? Sí, bueno. Por si es Lo paso por mí, rápido, yo ¿vale? lo No veo, entro en pero los no se lo análisis. demás. Lo Si es paso por rápido mí. para que veáis las comprobaciones que voy a hacer. Dice el enunciado, se dispone de una Viga Boy realizada con un perfil HB450, quiere decir que es el perfil original, que se ha cortado en greca y se ha convertido en Viga Boy, para salvar una distancia entre apoyos de 8 metros. La viga es de acero S355 y está biarticulada en los apoyos. Determinar la tensión máxima en el punto A, determinar el número de alvéolos que se deben macizar en el punto B y C por las comprobaciones de tensión normal y tensión rasante. Y aquí nos dicen la simplificación que nos deja hacer la norma. Para el punto B considera, en lugar de este punto y este punto, considera el punto central del alveolo, y para el punto C, en lugar de considerar este punto de aquí y este punto, considera el punto central. ¿Vale? Esto es lo que os viene a decir esta frase y esta frase. ¿Vale? Nos da las características del perfil. La base, el canto, es lo que me da el prontuario. ¿Vale? Y me plantea el sistema de cargas. ¿Vale? Aquí lo que veis tramado es al final seguramente lo que he llegado a deducir que se debe macizar, con lo que esta viga no tiene ningún sentido de ser. O sea, si queréis hacer análisis de este tipo, cambiar la viga, o sea, crear un perfil mayor o hacer algo o una viga, una celosía, por ejemplo. O sea, esto no sería lógico. Pero bueno, sí que es lógico para ver los pasos que vamos haciendo, ¿vale? Tenemos cargas puntuales, tenemos el paso de alveolo que vale 0,63 y estas cargas, ¿vale? ¿Qué es importante que hagáis cuando analicéis una viga Boy? Que os dibujéis el diagrama de esfuerzos flectores y cortantes a lo largo de la viga, con las cargas que tenéis, y os situéis en ese diagrama dónde está el paso de cada alveolo. O sea, dónde están estos puntos que vosotros queréis comprobar. Es decir, ¿qué os estoy diciendo con esto? Que os hagáis este esquema, ¿vale? Tenéis esta viga, al final buscaré las resultantes de cargas para al final tener, en los apoyos, para al final tener este diagrama de aquí. ¿Yo qué hago normalmente? Me dibujo el diagrama de cortantes y de momentos flectores, con las cargas que tengo y los apoyos que tengo en la viga, y me sitúo los alveolos donde caen, dentro de los esfuerzos. El alveolo 1 y 2 me caen dentro de este valor de cortante, ¿vale? Traslado los tal. Porque esto me va a servir para saber qué esfuerzo de cálculo debo considerar después, en cada punto. Y me va a permitir evitar comprobaciones, porque si yo determino que esta sección de aquí no me falla por cortante y el momento flector, en este caso, aumenta hacia allá, a lo mejor no puedo evitar hacerme la siguiente comprobación del siguiente alveolo, pero a lo mejor sí, porque imaginad que esta viga falla muchísimo por cortante y muy poco por flector. O sea, la tensión derivada del flector es muy pequeña, la tensión derivada del cortante es muy grande. Si falla por poco por la tensión cortante y aquí veo que baja tantísimo y aumenta muy poco el momento flector, que a lo mejor no es el caso, pero quiero decir, a lo mejor me puedo saltar una comprobación. Si no hacéis este razonamiento de irme situando los alveolos, vais haciendo comprobaciones que a lo mejor podéis evitar. O sea, es interesante ir pensando cómo evoluciona el diagrama de flectores y de cortantes para al final decidir si compruebo o no compruebo el siguiente, ¿vale? O a lo mejor me salto uno. Bueno, al final de todo esto que os digo, empiezo comprobando la tensión normal en el punto A partir del máximo momento flector y de la capacidad de la sección global. Luego miro la tensión en el punto B. Empiezo por el alveolo izquierdo. Miro el momento flector que solicita la viga aquí, ¿vale? Habré obtenido una resultante, tengo una carga, y miro en este punto, pues con sumatorio de momentos, qué esfuerzo tengo aquí. ¿Podrías volver de nuevo lo de los alveolos? Disculpa. El diagrama. Sí, lo que te digo es que tú te sitúes dentro del diagrama de cortantes y de momentos. ¿Qué cortantes solicita el alveolo 1 y 2, o al 3 y al 4, al 5 y al 6, y qué momento flector? ¿En qué ámbito están?
O sea, que tú te puedas trasladar aquí la posición de cada alveolo. Si tú sabes en qué posición cabe el alveolo, o sea, está el punto B del alveolo, sabrás qué momento flector tienes aquí, sabrás qué momento flector tienes aquí y podrás saber si evitas alguna comprobación a la hora de ir siguiendo. Si tiene menos cortante que el anterior, si este ya no fallaba por cortante, pues a lo mejor este tampoco, ¿no? Porque si es menor. O sea, está bien que puedas situar a lo largo de la viga los esfuerzos de cada alveolo por tramos, porque así te evitarás comprobaciones. Bueno, entonces, aparte de la tensión normal en el punto A, ahora voy a comprobar la tensión normal en el punto B, busco el momento flector en ese punto y el cortante, ¿vale? Y entonces busco la tensión normal que viene derivada de las dos componentes. Fijaos que aquí está la capacidad del cordón y aquí la capacidad total de la pieza, ¿vale? Sustituyo esfuerzos y demás y determino que se debe macizar por tensión normal en el punto E, ¿vale? Pues paso al segundo alveolo. Ya no miro la tensión rasante, porque si la macizo por tensión normal, me da igual que sea necesario o no por rasante, ¿no? Segundo alveolo, también macizo. ¿Por qué? Pues porque el momento flector es mayor. Si me ha fallado el primero, si el cortante es el mismo y el momento flector es mayor, pues ya no lo compruebo, porque va a fallar más todavía. Por eso os digo que es lógico que os vayáis situando, ¿vale? Voy haciendo comprobaciones así sucesivas hasta que llego a uno que por tensión normal no lo macizo. En este caso, por fin es el séptimo. Qué mal planteada, ¿no? Esta mala idea, haber puesto una viga así, pero el séptimo alveolo al final no se debe macizar, ¿vale? Pues ahora compruebo el rasante. Si el séptimo alveolo de la viga no se debe macizar, Séptimo que estaba en el centro, pues. Una consulta, y aquí no hacen, o sea, usted dijo que en esos cortes lo hacen en el taller. Yo, en todo caso, no podría crear una viga maciza con esos dos hoyos y los compruebo. Si todos los tengo que macizar, mando a hacer esos dos hoyos en la viga y que llegue a la hora. sí, claro, pero es que para eso ya no harás una viga. No vale la pena. Es que no vale la pena en ese ejemplo porque casi todo está macizo. Claro, en este caso no vale la pena hacer el proceso de cortar el perfil. Para eso te coges una viga que tenga una IPE y le haces dos perforaciones. ¿Para qué vas a encarecer el perfil? O sea, no tiene sentido aquí la viga web, porque se ha macizado tremendamente. Este es un caso que no harías, ¿no? Pero la comprobación la vas a hacer igual para un caso donde sí hay. El caso es que ahora he llegado a la conclusión de que macizo este por tensión normal, pero este ya no. La tensión rasante en este caso no la voy a hacer aquí, porque esto ya pasa a ser una sección maciza y la sección resistente es esta, sino que la voy a hacer aquí. Por lo tanto, voy a buscar el cortante que tenga en este punto, porque aunque el punto C es este y este, la norma me deja simplificar y comprobar esto, ¿vale? Entonces ahora buscaré en ese punto el cortante que tengo y determinaré el bandeo lateral. Y determinaré si funciona o no. Aquí. ¿Veis? Entre el séptimo y el octavo. La tensión rasante, como es un paso de alveolo convencional, aquí ya me he cogido la fórmula simplificada. No estoy en el extremo, ¿vale? Estoy en un paso de alveolo interior, no estoy en el extremo. Por lo que puedo coger la tensión, la fórmula de tensión simplificada, donde ya he despejado el área de P sub I partido por 3 dividido, o sea, P sub I tercios por E, ¿vale? Es esta fórmula de aquí, sustituyo aquí el cortante que solicita ese punto, pasado a kilos, mayorado y dividido por 2 veces I sub 0 y por E, ¿vale? Esta tensión no debe ser mayor al límite elástico dividido por raíz de 3, que es la tensión máxima que puede solicitar a cortante o rasante a una pieza, ¿vale? Con este material. Como no la supera, llego a la conclusión, o si la supera, no la supera. No, es 1951. No la supera de mucho, pues quiere decir que es alveolo ya normal. ¿Vale? Entonces ahora comprobaría entre el 11 y el 12, que es el del otro extremo, empezando por el otro extremo, el esfuerzo que tenga desfavorable. ¿Que no macizamos? O sí macizamos. Mira, en este caso sí lo macizamos. O sea, haría las comprobaciones de rasante en los puntos críticos de la pieza. ¿Vale? Mirad en el esquema cuál es el 11 y el 12 y veréis por qué lo hago ahí. Y al final, cuando acabo las conclusiones, veis que hago el desastre aquel de macizar prácticamente toda la viga. Antes de llegar a ese punto, ya me hubiera parado antes de plantear esta viga voy. O la aumento o paso a hacer la cercha.
¿Qué hora es? Las cerchas, ¿vale? Tipología idónea para cubrir grandes luces con solicitaciones ligeras.